Han visto los fiordos, han oído hablar de los rankings de felicidad, pero hay una cara de Noruega que los folletos de viaje no te muestran, y un coste para su vida perfecta que podría sorprenderte. Hoy vamos a correr el telón para revelar la verdadera Noruega, la impresionante, la desafiante y la sorprendentemente compleja. ¿Alguna vez has cerrado los ojos y has imaginado un lugar donde el tiempo parece ir un poco más despacio? Una tierra donde montañas majestuosas alcanzan el cielo, reflejándose en las aguas cristalinas de antiguas ensenadas. O quizás, tu mente dibuja la danza mágica de la aurora boreal, cintas de luz bailando en un cielo nocturno estrellado. Puede que al oír Noruega, pienses en fieros guerreros de una era pasada, o en cuentos de hachas y paisajes helados. O tal vez, la imagen que te viene a la mente es la de una nación moderna, donde la gente parece sonreír siempre, y la felicidad es prácticamente un rasgo nacional. Pero como hemos insinuado, detrás de ese impresionante paisaje, detrás de las cifras de riqueza y progreso, se esconde una historia mucho más intrincada. Una historia de contrastes, de elecciones y de una forma de vida muy singular. Imagina esto: una nación de poco más de 5 millones de habitantes, tan pequeña, y sin embargo, ha logrado convertirse en una de las sociedades más ricas y progresistas del mundo. ¿Cuál es el secreto? ¿Y es la vida allí tan idílica como solemos pensar? ¿Hay alguna trampa en este paraíso? En el viaje que tenemos por delante, te invito a que exploremos juntos estas preguntas. No solo contemplaremos los magníficos fiordos, escucharemos el latido de la vida cotidiana. Descubriremos cómo Noruega ha construido una sociedad donde la educación y la sanidad son casi gratuitas para todos. Y lo que es más importante, veremos si las lecciones de esta tierra nórdica tienen algo que nos haga reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estás listo? Exploremos juntos la verdadera Noruega. Así que ya hemos evocado esas primeras imágenes de Noruega, ¿verdad? Cuando se les pregunta a amigos estadounidenses sobre Noruega, las respuestas suelen ser bastante interesantes. Cosas como: ¿ah, no es allí de donde venían esos guerreros con los legendarios cascos con cuernos? Bueno, un dato curioso. Esos cascos con cuernos son en gran medida una invención posterior, no realmente su atuendo de batalla estándar. O otro pensamiento común, que Noruega es como un paraíso socialista, donde el gobierno se encarga de todo, una tierra prometida con la que todos sueñan. Y es cierto. Cuando miras sus increíbles beneficios sociales, como la educación gratuita o la sanidad para todos, es fácil para nosotros, los estadounidenses, pensar así. Pero, ¿sabes? La palabra socialismo en Estados Unidos a veces tiene un significado muy diferente al del modelo que realmente opera en Noruega. Los noruegos llaman a su sistema el modelo nórdico o democracia social. Imagina esto. Sigue siendo una economía de mercado, donde las empresas privadas prosperan, donde se fomenta la innovación. Pero, y esta es una gran diferencia, han construido una red de seguridad social increíblemente fuerte, financiada por un sistema fiscal del que, bueno, hablaremos más adelante. No se trata de que el gobierno lo controle todo, sino de un equilibrio, un contrato social, en el que la gente acepta contribuir más para asegurarse de que nadie se quede atrás. Una pequeña lección aquí podría ser que, a veces, las etiquetas que nos son familiares no captan del todo la imagen completa en una cultura diferente. Luego hay otra percepción. Todo es gratis. Es cierto que la educación superior pública no tiene matrícula, incluso para estudiantes internacionales. Los servicios de salud también tienen costes directos muy bajos. Suena increíble, ¿verdad? Pero como dice el refrán, nada es gratis en esta vida. Alguien tiene que pagar por estas maravillas. Y la respuesta, una vez más, reside en el sistema fiscal y en una economía gestionada de forma muy específica.
Finalmente, bastante gente piensa que en Noruega siempre hace frío y está oscuro. La verdad es que Noruega se extiende de sur a norte y su clima es muy diverso. Los veranos en el sur pueden ser cálidos y soleados, con playas para relajarse. ¿Y has oído hablar del sol de medianoche? Es cuando, en las regiones del norte, el sol no se pone en absoluto durante muchas semanas en verano. Una experiencia increíble. Por supuesto, los inviernos pueden ser largos y oscuros en algunas zonas, pero también es cuando la belleza de la nieve blanca y la oportunidad de ver la aurora boreal son más brillantes. Así que, ¿ves? Noruega no es solo lo que solemos ver en las postales o lo que oímos de pasada. Es un país lleno de matices interesantes, donde la realidad a veces es incluso más fascinante que los rumores. Nuestro objetivo hoy no es idealizar ni criticar nada, es explorar juntos, con el corazón abierto y la mente curiosa. Admiraremos la magnífica belleza natural, por supuesto, pero lo más importante es que intentaremos comprender el alma de este país, cómo su gente construye sus vidas, sus alegrías, sus desafíos e incluso sus adorables peculiaridades. Y para empezar de verdad este viaje, no hay mejor lugar que sumergirnos en lo que ha hecho famosa a Noruega en todo el mundo: su naturaleza. Puede que hayas visto miles de fotos, pero te prometo que experimentar la belleza natural de Noruega con tus propios sentidos es algo completamente diferente. No es solo un telón de fondo para admirar, es una parte activa de la vida noruega. Así que, ¿cómo vives cuando la propia naturaleza que te rodea es tan grandiosa y a veces tan dura? Vamos a descubrirlo ahora mismo. ¿Sabes? Hay lugares en este mundo donde con solo mirar una foto te sientes pequeño y una sensación de asombro te invade. Noruega es uno de esos lugares. Suelen decir que Noruega es la reina del drama de la naturaleza, y ese título es bien merecido. Hablemos de esas profundas ensenadas, o fiordos, como los llaman los noruegos. No son simplemente masas de agua que se adentran en la tierra. Imagina el Gran Cañón, pero en lugar de roca seca, son acantilados imponentes, cubiertos de musgo verde, que se hunden directamente en aguas cristalinas de color esmeralda. Estas obras maestras se formaron hace millones de años, por enormes glaciares que tallaron la tierra. Y hoy son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el orgullo de toda una nación. Geirangerfjord, Nærøyfjord, nombres que pueden sonar extraños, pero su belleza realmente trasciende las palabras. Y luego está la costa de Noruega. Si extendieras todas sus curvas, sus islas grandes y pequeñas, tendrías una costa tan increíblemente larga, incluso más larga que la de los Estados Unidos. Esto significa innumerables pueblos pesqueros tranquilos, islas vírgenes que invitan a la exploración y la oportunidad de sumergirte en el vasto océano. Pero lo que realmente impresiona no es solo la escala o la belleza de la naturaleza de Noruega, sino cómo los noruegos viven con ella. Tienen un concepto muy especial, un profundo amor por la vida al aire libre, que es prácticamente un estilo de vida. No es solo una actividad al aire libre, como solemos entenderla. Es una filosofía, una pasión profundamente arraigada en su cultura. Significa vida al aire libre, y los noruegos la practican con devoción. Verás a los niños de guardería pasar la mayor parte del día jugando al aire libre, sin importar si llueve o hace sol, si nieva o hace viento. Aprenden a respetar y amar la naturaleza desde muy pequeños. Los fines de semana, en lugar de estar pegados a las pantallas, las familias noruegas suelen hacer senderismo por rutas preciosas, acampar junto a un lago o simplemente ir a un parque a respirar aire puro. El esquí de fondo no es solo un deporte, es casi un medio de transporte en invierno en muchos lugares. Y la pequeña lección que he aprendido aquí es que, cuando conectamos de verdad con la naturaleza, viéndola como parte integral de la vida y no solo como un destino de vacaciones, nuestro bienestar físico y mental mejora significativamente. En Estados Unidos, a menudo planeamos un viaje a la naturaleza. En Noruega, la naturaleza es parte de la rutina diaria.
Y la naturaleza en Noruega también tiene sus propios extremos. Imagina, en verano en el norte, el sol no se pone durante semanas. Así es, puedes leer un libro al aire libre a medianoche sin necesidad de una lámpara. La gente aprovecha cada precioso momento del sol de medianoche para actividades y diversión. Luego llega el invierno y en esas mismas regiones, la oscuridad lo envuelve casi todo el día y la noche. Es la noche polar. Suena un poco intimidante, ¿verdad? Pero también es cuando el cielo nocturno se convierte en el escenario del espectáculo de luces más magnífico del planeta, la aurora boreal. Y los noruegos no huyen de la oscuridad. Encienden velas, crean una atmósfera acogedora y encuentran alegría en las actividades de invierno. Se adaptan y celebran incluso los aspectos más duros de la naturaleza. Incluso tienen una ley muy interesante, el derecho de acceso público, que significa que tienes la libertad de caminar, acampar y recoger bayas silvestres en la mayoría de las tierras no cultivadas, siempre que respetes la naturaleza y mantengas una distancia razonable de las viviendas. Compara eso con Estados Unidos, donde las señales de prohibido el paso son comunes, y verás una gran diferencia en el enfoque para acceder y compartir los espacios naturales. Así que la naturaleza de Noruega no es solo para admirarla desde lejos. Moldea a su gente, su cultura e incluso la forma en que construyen su sociedad. Pero surge una gran pregunta. ¿Cómo puede un país con una naturaleza tan majestuosa y a veces tan dura crear una sociedad considerada uno de los mejores lugares para vivir del mundo, con beneficios con los que muchos de nosotros, los estadounidenses, solo podemos soñar? Eso es lo que exploraremos a continuación. El sueño noruego. ¿Existe realmente un paraíso de bienestar social y equilibrio vital? Hemos admirado la majestuosa naturaleza de Noruega y cómo se integra en la vida de su gente. Pero ¿sabes? Lo que realmente hace especial a Noruega a los ojos del mundo, y quizás lo que más curiosidad despierta en muchos estadounidenses, reside en cómo han construido su sociedad. ¿Educación superior gratuita? ¿Sanidad para todos? ¿Meses de baja por maternidad, paternidad pagada? ¿Suena como un sueño? Un sueño noruego al que muchos aspiramos. Entonces, ¿cómo lo consiguen y cuál es la historia real detrás de estos increíbles beneficios? Empecemos por la educación. En Noruega, las universidades públicas no cobran matrícula. Sí, has oído bien. Seas noruego o un estudiante internacional de Estados Unidos, puedes estudiar y obtener un título sin preocuparte por una enorme deuda estudiantil que te persiga después de graduarte. Imagina una sociedad donde la carga financiera no es una barrera para perseguir el conocimiento y tus sueños. Por supuesto, el coste de la vida en Noruega es muy alto. Ese es otro tema que trataremos. Pero el simple hecho de no tener que pagar la matrícula ya es una ventaja gigantesca. El sistema de salud es similar. Todos los ciudadanos tienen acceso a una atención sanitaria de alta calidad. Puede que pagues una pequeña tarifa por cada visita al médico, unos $30, pero hay un tope anual, alrededor de $300. Una vez que has pagado esa cantidad, todos los demás servicios médicos necesarios durante el año, incluidos los medicamentos con receta, son completamente gratuitos. Para nosotros, los estadounidenses, donde una factura médica inesperada puede arruinar a una familia, esto es realmente un mundo de diferencia. Aporta una sensación de seguridad que el dinero difícilmente puede comprar. Y hablando de familia, quizás en ningún lugar del mundo se mime tanto a los padres como en Noruega. El equilibrio entre la vida laboral y personal aquí no es un eslogan vacío, es una religión. La semana laboral estándar suele ser de solo 37.5 horas. Y cuando el reloj marca las 4 de la tarde, verás las oficinas vacías. Los noruegos valoran mucho el tiempo con la familia, para ellos mismos, y para ese estilo de vida al aire libre del que hemos hablado. Cuando nace un niño, ambos padres tienen derecho a políticas de baja extremadamente generosas. En total, pueden ser hasta 49 semanas de baja con el 100% del sueldo.
o 59 semanas con el 80%. Y lo especial es que una parte de esta baja está reservada específicamente para los padres. Esto no solo promueve la igualdad de género, sino que también ayuda a los padres a crear un vínculo profundo con sus hijos desde el principio. La pequeña lección aquí es quizás que cuando una sociedad invierte de verdad en su gente, en las familias, los beneficios no son solo la felicidad individual, sino también el desarrollo sostenible de toda la comunidad. Una sociedad menos estresada y más conectada. Pero para entender la sociedad noruega, tenemos que hablar de un concepto cultural bastante único y a veces controvertido. Un código social no escrito que enfatiza la humildad y el no creerse mejor que los demás. Es un conjunto de reglas informales que subraya que no debes pensar que eres especial, no debes presumir y no debes creer que eres superior. No te creas nadie, es un buen resumen. Para muchos estadounidenses, criados en una cultura que celebra el logro individual y el destacar, esto puede sonar muy restrictivo, incluso negativo. Y es cierto que puede tener sus desventajas, a veces reprimiendo ambiciones personales desmedidas. Pero por otro lado, fomenta un fuerte espíritu de comunidad, la humildad, y reduce la envidia o la ostentación innecesaria. Ayuda a crear un campo de juego más equitativo donde todos se sienten respetados. Luego está el apreciado concepto de la calidez, la satisfacción y el disfrute de los placeres sencillos con los seres queridos, similar a lo que los daneses llaman hygge. Se trata de reunirse alrededor de una chimenea, disfrutar de una taza de café en una cafetería tranquila o simplemente leer un buen libro. En eso consiste este sentimiento. Entonces, ¿de dónde vienen todas estas cosas maravillosas? Educación gratuita, sanidad universal, largas bajas parentales, una sociedad igualitaria y acogedora. Ciertamente no caen del cielo. Y aquí es donde tenemos que hablar del precio del paraíso. Porque para mantener un sistema de bienestar tan generoso, los noruegos tienen que aceptar una de las mayores cargas, los impuestos. Y no solo los impuestos. El coste de la vida diaria aquí también puede ser impactante. ¿Estarías dispuesto a ceder una gran parte de tus ingresos por esta seguridad y beneficios sociales? ¿Y cuán cara es realmente la vida en esta tierra vikinga? Averigüémoslo en la siguiente parte. Hemos admirado el envidiable sistema de bienestar social de Noruega. Pero sabes, la vida siempre tiene sus reglas. Y nada es gratis en esta vida, es una de ellas. Ahora, hablemos del elefante en la habitación, algo a lo que cualquiera que venga a Noruega, ya sea de turismo o con planes de vivir aquí, debe enfrentarse: el coste de la vida. Si crees que Nueva York o San Francisco son caros, Noruega podría hacer llorar a tu cartera. Imagina esto. Una simple taza de café que normalmente tomarías en Starbucks por unos $5. En Noruega puede costar fácilmente $7, $8 o incluso más. ¿Una cerveza en un bar? Prepárate para pagar entre $10 y $15. ¿Quieres cenar en un restaurante informal? Una comida sencilla podría costarte fácilmente $30, $40 o incluso $50 por persona. Hacer la compra en el supermercado es igual. Especialmente los productos importados como la fruta fresca o las verduras fuera de temporada, los precios pueden ser el doble o el triple que en Estados Unidos. Incluso la gasolina está entre las más caras del mundo. Quizás la pequeña lección aquí es que el valor del dinero realmente difiere de un lugar a otro. Lo que consideramos un gasto normal en casa puede convertirse en un lujo en otro país. La vivienda también es un gasto significativo. Es cierto que las casas en Noruega suelen ser de alta calidad, espaciosas, con un diseño bonito y cerca de la naturaleza. Pero para poseer o alquilar un lugar así, especialmente en grandes ciudades como Oslo o Bergen, tendrás que gastar una cantidad considerable. El alquiler de un apartamento de una habitación en el centro de Oslo puede oscilar entre $1,500 y $2,000 al mes, o incluso más. Al oír esto, probablemente te estés preguntando, entonces,
¿Cómo se las arreglan los noruegos para vivir con costes tan altos? Aquí es donde necesitamos ver el panorama general de la economía noruega. ¿Sabías que Noruega es uno de los países más ricos del mundo per cápita? Y esta riqueza, en su mayor parte, proviene de un inesperado oro negro, descubierto en el Mar del Norte, en la década de 1960. El petróleo. Este descubrimiento transformó por completo la economía de Noruega, de una modesta nación pesquera a una superpotencia energética. Pero lo más notable es que los noruegos no malgastaron este activo caído del cielo. Hicieron algo increíblemente inteligente. Establecieron un enorme fondo soberano de inversión, a menudo llamado el Fondo del Petróleo. Es el fondo de inversión nacional más grande del mundo, con un valor de más de $1.500.000.000.000. En lugar de gastar todo el dinero del petróleo, lo invierten y lo ahorran para las generaciones futuras. Una visión de futuro realmente admirable, ¿no? Y Noruega no solo depende del petróleo. Son pioneros en energías renovables, especialmente la hidroeléctrica, que suministra alrededor del 90% de la electricidad del país. También son muy agresivos en la transición hacia una economía más verde. ¿Ves esos coches eléctricos por las calles noruegas? Alrededor del 80% de los coches nuevos que se venden aquí son eléctricos, gracias a unos incentivos gubernamentales increíblemente atractivos. Así que, volviendo a la pregunta de cómo los noruegos afrontan el alto coste de vida. La respuesta está en los salarios. El salario medio en Noruega es bastante alto, posiblemente alrededor de $70,000 al año, y muchas profesiones ganan aún más. Y por supuesto, el sistema fiscal. El impuesto sobre la renta puede llegar al 38% o más, y el impuesto sobre el valor añadido, IVA, también es muy alto, generalmente del 25% en la mayoría de los productos. Sí, los altos impuestos son una parte integral del contrato social de Noruega. La gente acepta contribuir con una gran parte de sus ingresos a cambio de servicios públicos de alta calidad y una sólida red de seguridad social de la que hemos hablado. Así que, la vida en Noruega es cara. Eso es un hecho. Para los recién llegados, especialmente de lugares con un coste de vida más bajo como muchas partes de Estados Unidos, el shock inicial de los precios puede ser bastante significativo, pero poco a poco, muchos se adaptan adoptando hábitos noruegos. Cocinar más en casa. Verás que la cultura de llevar el almuerzo preparado de casa es muy común. Disfrutar de las maravillosas actividades gratuitas al aire libre y apreciar lo que tienen en lugar de perseguir el consumo de lujo. Después de todo, cuando estás rodeado de una belleza natural impresionante, ¿quién necesita entretenimiento caro? Pero, ¿van de la mano esta riqueza y bienestar con una cultura en la que es fácil integrarse? ¿Cómo puede un estadounidense, con ciertas diferencias culturales, conectar realmente y encontrar su lugar en la sociedad noruega? Esa es la historia que exploraremos en la siguiente parte, donde intentaremos descifrar el código de la etiqueta social y la comunicación noruegas. Hemos viajado a través de la majestuosa naturaleza de Noruega, su admirable sistema de bienestar y el precio bastante elevado de la vida allí. Pero sabes, para entender de verdad un país, no solo miramos los paisajes o las cifras económicas. Necesitamos tocar su corazón, que es su gente y su cultura. Digamos que eres un estadounidense que decide vivir o trabajar en Noruega. Estás mentalmente preparado para los altos costes. Pero, ¿cómo conectas realmente con los noruegos? ¿Cómo descifras el código de comportamientos sociales que a veces pueden parecer muy diferentes a los de casa? Este es quizás uno de los desafíos más interesantes. Primero, hablemos de la personalidad noruega. A menudo se les describe como bastante reservados, privados y algo cautelosos al principio. Esto puede hacer que algunos estadounidenses, acostumbrados a la franqueza y a la charla trivial desde el primer encuentro, se sientan un poco desconcertados, incluso pensando que los noruegos no son amigables. Pero una lección importante aquí es: no confundas la reserva con la antipatía. Los noruegos valoran mucho el espacio personal, tanto físico como mental.
Puede que no te saluden efusivamente ni te hagan preguntas demasiado personales al principio, pero una vez que has construido confianza y una relación, se convierten en amigos increíblemente sinceros y fiables. También son muy directos y francos en la comunicación. Suelen ir directos al grano, sin muchos rodeos. Esto a veces puede ser un poco chocante para quienes están acostumbrados a una comunicación más indirecta, pero en realidad es un rasgo cultural que valora la honestidad y la eficiencia. En cuanto al idioma, el noruego es el idioma oficial, con 2 formas escritas. La buena noticia para los estadounidenses es que la mayoría de los noruegos, especialmente la generación más joven y los que trabajan en el sector servicios, hablan un inglés excelente. Puedes vivir y trabajar perfectamente en las grandes ciudades usando solo inglés. Sin embargo, si de verdad quieres integrarte más profundamente, entender los matices sutiles de la cultura y que los noruegos se abran a ti, aprender noruego es increíblemente importante. No se trata solo de aprender un nuevo idioma. Es un gesto de respeto y un deseo de formar parte de la comunidad. Mencionamos antes ese código social no escrito sobre la humildad y la igualdad. Esto también afecta a la cultura laboral. Las empresas en Noruega suelen tener estructuras bastante planas, con poca jerarquía. La opinión de todos es escuchada y las decisiones se suelen tomar por consenso. No se suele fomentar la presunción de los logros personales. En cambio, se valora más la cooperación y la contribución al equipo. Para un estadounidense acostumbrado a la autopromoción y a competir para destacar, esto puede ser un ajuste significativo. Y por supuesto, no podemos olvidar las peculiaridades, esas adorables rarezas de la cultura noruega. ¿Sabías que los noruegos son adictos a sus cabañas? Suelen ser pequeñas y sencillas casas de madera, enclavadas en la naturaleza, a veces sin electricidad ni agua corriente. Pero para los noruegos, estas cabañas son un lugar para escapar del ajetreo de la ciudad, reconectar con la naturaleza y los seres queridos. Luego está la comida. Además del salmón de fama mundial, tienen platos muy distintivos como un queso marrón dulce con sabor a caramelo, o un plato gelatinoso de pescado tratado con sosa cáustica que es popular en las fiestas y siempre genera debate. Probar estas comidas también es una forma de experimentar la cultura local. Entonces, ¿cuáles son algunos errores comunes que cometen los extranjeros, especialmente los estadounidenses, al intentar encajar en la sociedad noruega? Quizás ser demasiado ruidoso, demasiado familiar o hacer preguntas demasiado personales al principio, o no entender o incluso despreciar ese código de humildad, intentando ser demasiado prominente o presuntuoso. Y a veces, esperar que todo el mundo a su alrededor hable inglés sin hacer ningún esfuerzo por aprender siquiera unas pocas frases básicas en noruego. La mayor lección sobre la integración es probablemente la paciencia, la observación y el respeto por las diferencias. Mantente abierto a aprender. Participa en actividades comunitarias, clubes deportivos o aficiones. Esa es la mejor manera de conocer a los locales y construir gradualmente relaciones significativas. Hemos cubierto muchos aspectos de Noruega, desde su majestuosa naturaleza, su sociedad del bienestar, su cara economía, hasta sus rasgos culturales y los desafíos de la integración. La pregunta final ¿es Noruega realmente el mejor lugar del mundo para vivir? ¿Es el sueño noruego para todos? Eso es lo que contemplaremos e intentaremos llegar a un veredicto en la parte final de nuestro viaje. Y así, nuestro viaje explorando Noruega está llegando a su fin. Hemos pasado juntos las páginas del libro llamado Noruega. Desde las percepciones iniciales de los estadounidenses hasta la belleza sobrecogedora de su naturaleza, luego los pros y los contras de una sociedad de bienestar de estilo nórdico, y finalmente, los aspectos culturales únicos y los desafíos de la integración. Ha sido todo un viaje, ¿verdad? Ahora, la gran pregunta que muchos de ustedes probablemente se estén haciendo: ¿es Noruega realmente el lugar más maravilloso para vivir? ¿Es el sueño noruego un paraíso para todos?
La verdad es que no hay una única respuesta correcta. Noruega, como cualquier otro país del mundo, tiene sus ventajas y sus imperfecciones. No podemos negar las cosas maravillosas que ofrece Noruega. Una naturaleza tan hermosa que te deja sin aliento, donde puedes encontrar paz y reconectar contigo mismo. Una sólida red de seguridad social, donde la educación y la sanidad no son cargas financieras, donde se apoya a las familias para que equilibren el trabajo y la vida. Una sociedad segura, limpia y que siempre aspira al progreso y la sostenibilidad. Y quizás la mayor lección que nos enseña Noruega es que es totalmente posible construir una sociedad donde las personas y su felicidad sean la prioridad, donde la prosperidad no sea solo para unos pocos. Pero también hay precios que pagar, como hemos visto. Un coste de vida extremadamente alto que puede hacer dudar a muchos. Un sistema fiscal elevado, aunque sea para financiar esos maravillosos beneficios. Un clima que puede ser duro, especialmente los largos y oscuros inviernos en algunas regiones. Ese código cultural de la humildad a veces puede resultar restrictivo para quienes están acostumbrados a expresar una fuerte individualidad. Y la integración en una sociedad inicialmente algo reservada también requiere paciencia y esfuerzo. Entonces, ¿para quién podría ser Noruega un paraíso? Quizás para aquellos que realmente valoran la calidad de vida por encima del brillo material. Aquellos que son apasionados de la naturaleza, que encuentran alegría en la tranquilidad y las actividades al aire libre. Aquellos que creen en el valor de la comunidad, la igualdad, y están dispuestos a contribuir a un bien común mayor. Aquellos que no temen los desafíos climáticos y están abiertos a entender una nueva cultura. Por el contrario, Noruega podría no ser la opción ideal para quienes buscan un bajo coste de vida e impuestos bajos, o quienes necesitan el bullicio y la diversidad constantes de las megaciudades, o una cultura donde se celebra el individualismo extremo. Para muchos, Noruega no es una utopía perfecta, pero sin duda es un ejemplo inspirador de cómo una pequeña nación puede lograr cosas extraordinarias cuando confía en su gente y en el planeta. Es un país de una belleza deslumbrante y profundos contrastes. Desafía nuestras ideas preconcebidas y nos hace detenernos a reflexionar sobre lo que es verdaderamente importante en la vida. ¿Es la riqueza material o es la riqueza del tiempo, de las relaciones, de la tranquilidad y de las oportunidades para crecer? Gracias por acompañarme en este viaje explorando Noruega hoy. Espero que, a través de estas reflexiones, hayas obtenido una perspectiva más profunda y polifacética de esta fascinante tierra. ¿Y tú? ¿Qué piensas de Noruega después de ver este video? ¿Hubo algo que te sorprendió o algún aspecto sobre el que te gustaría saber más? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Nos encantaría saber tu opinión. Y si te gustan los viajes de exploración como este, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos, donde exploraremos juntos otros países y culturas interesantes de todo el mundo. Por ahora, adiós y hasta nuestras próximas aventuras.